Hoy, en esta Subaru XV Crosstrek 2013, se va a instalar la pieza número C13135 de Cort. Así es como luce el enganche ya instalado en nuestra Subaru. Antes que nada, primero te daremos algunas medidas que te ayudarán en la selección de algunos de los accesorios, tal como un soporte para bola, un portabicicletas o una parrilla carga equipaje. Desde la parte superior de la abertura del receptor al suelo será de unos 14 1/4 de pulgadas. Desde el orificio del pasador del enganche a la defensa será de unos 2 3/4 de pulgada. Ahora voy a seguir adelante y mostrar cómo se instala el enganche. Para empezar, tenemos 4 tapones de goma que tenemos que eliminar de la parte posterior del chasis. Hay una serie de 3 de cada lado. Dejarlos del centro intactos y quitar los 2 de la parte de afuera. Siguiente, tenemos que checar para un posible ajuste en los orificios, porque vamos a tener que meter nuestro material de ensamblado en los orificios. Vamos a tomar una de nuestras placas y llevarla hasta uno de los orificios que va hacia la parte delantera del vehículo. Te darás cuenta que es demasiado pequeño, por lo que se va a tomar una herramienta con una broca y haremos un pequeño corte para que podamos meter nuestra placa. Ahora vamos a seguir adelante y mostrar cómo el resto del material ensamblado encaja con el enganche. Insertar tornillo y una placa en los orificios que van más cerca a la defensa. A continuación, una tuerca de bloqueo en la parte inferior. El material ensamblado que va en la parte delantera llevará un tornillo de 3 pulgadas de largo con una placa. Luego, una placa espaciadora entre el chasis y el enganche. En la parte trasera del tornillo va una tuerca de bloqueo. Vamos a empezar por instalar nuestros tornillos para el orificio que va más cerca a la defensa. Bien, tomar el cable líder e introducirlo al orificio que se va a utilizar y fuera del orificio más grande apuntando hacia la parte delantera del vehículo. Luego se coloca la placa y empujarlo hacia dentro del chasis. Entonces poner el tornillo en el cable y empujarlo también hacia dentro del chasis. Ahora podemos seguir y sacar el cable líder del orificio. Siguiente, podemos tomar nuestro tornillo de media pulgada y una placa de 3 pulgadas de largo. Enroscar el tornillo en el cable líder. En esta ocasión vamos a empujar el tornillo primero y luego empujar nuestra placa, para después estirar de regreso por el mismo orificio. Vamos a repetir este proceso del lado del pasajero. Ya en este punto podemos empezar a levantar el enganche a su posición. Es buena idea tener un par de manos extras para ayudar a sostenerlo mientras hacemos esto. Ahora sí, adelante y comenzar con la instalación de las tuercas en los tornillos más cercanos a la defensa. Dejarlos lo más flojos posible. Esto hará que nos sea más fácil instalar los separadores que van entre el enganche y el chasis. Siguiente, necesitamos instalar nuestras tuercas restantes. Con toda la tornillería floja, podemos proceder a apretar las tuercas y apretar como se especifica en las instrucciones. Esto completa nuestra instalación de la pieza número C135 de Cort en nuestra Subaru XV Crosstrek 2013.